Muy buenas tardes, carísimos hermanos, todos, paz y bien. ¿Cómo se sienten? Una vez más nos vemos aquí en directo. Disculpen las molestias, no haber podido iniciar antes. Vamos casi con media hora de retraso o más, pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer y hasta dónde llegamos, ¿verdad? Pues nada, vamos a hacer la oración de entrada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos con el hermano Francisco, omnipotente, altísimo, santísimo y sumo Dios, Padre santo y justo, Rey de cielos y tierra, gracias te damos por ser tú lo que eres, porque por tu santa voluntad, por tu Hijo muy amado, en el Espíritu Santo creaste todas las cosas, espirituales y corporales, porque nos creaste a imagen y semejanza tuya. Tú eres el bien, el sumo bien, todo bien, Señor Dios mío, vivo y verdadero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a seguir donde continuamos estábamos en el tema 10, dentro del tema 10. Creo que el día de hoy es la cuarta apartado, la cuarta continuación dentro del tema 10, que nos llevaba habíamos dado varios títulos dentro del tema 10 que se titula Estatuto de la Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar, Normas y Vida. Habíamos dado ya el título 1, el título 2, el título 3, el título 4 y el 5 ayer también. Hoy estamos con el título 6, dentro de ese mismo tema del tema 10, ¿vale? Empezamos en el título 6, que dice personalidad jurídica, patrimonio y economía. Personalidad jurídica, artículo 52. 1. Gozando de cada fraternidad de personalidad jurídica en la Iglesia, el Consejo de la Fraternidad debe obtener la personalidad jurídica por parte del Estado, efectuando la correspondiente inscripción en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. En el punto 2 dice, para ello, la Junta Nacional ofrecerá los criterios y los modelos de solicitud para facilitar la inscripción, ocupándose, si las fraternidades lo desean, de tramitar cuanto sea preciso ante el Ministerio de Justicia. En el punto 3 decimos que las fraternidades locales y regionales deberán entregar para su archivo a la Junta Nacional una copia de toda la documentación presentada y que conformó el expediente, así como la resolución dada por el Ministerio de Justicia. Pasamos ya al punto dentro del título 6, al punto 2, que es el patrimonio. Desde aquí saludamos a DJG 4104. Bienvenido, paz y bien, hermano. Vamos con el patrimonio, que es el artículo 53. En el 1, apartado 1, dice,
El patrimonio de las fraternidades locales lo constituyen las aportaciones de sus miembros, el dinero, depósitos bancarios y valores, ya sean públicos o privados, los bienes muebles e inmuebles que por adquisición, herencia, donación o devolución de la naturaleza que fuere, vienen a ser en todo caso propiedad de la fraternidad local. El punto 2 dice: el patrimonio de las fraternidades religiosas lo constituye las aportaciones establecidas anualmente por el Consejo Regional de las fraternidades locales, el dinero, depósitos bancarios y valores, ya sean públicos o privados, los bienes muebles e inmuebles que por adquisición, herencia, donación o devolución, los bienes muebles e inmuebles que por devolución o donación de la naturaleza fueran, eso ya lo hemos dado. El punto 3, el patrimonio de la fraternidad nacional lo constituye las aportaciones anuales de los consejos regionales o de zona establecidas anualmente por el Consejo Nacional. El dinero, depósitos bancarios y valores, ya sean públicos o privados. Los bienes muebles e inmuebles que por adquisición, herencia, donación, devolución de la naturaleza que fuere, vienen a ser en todo caso propiedad de la fraternidad nacional. En el punto 4 dice: al inicio de la gestión trienal del Consejo de cada nivel, hágase el inventario de los bienes de la fraternidad, que ha de revisarse periódicamente. En el punto 5 dice: las fraternidades locales harán entrega de una copia de estos inventarios al Consejo Regional para su archivo y aprobación para la ocasión de la visita fraterna. La fraternidad regional deberá enviar copia de estos inventarios al Consejo Nacional para su archivo. En el punto 6 dice: los consejos regionales o de zonas harán también sus correspondientes inventarios periódicos y trienales, una de cuyas copias será entregada al Consejo Nacional para su archivo y el visitador la utilizará para su comprobación en la visita fraterna. El Consejo Nacional observará las mismas normas señaladas en los apartados anteriores en relación con el CIOP, o sea, Consejo Internacional de la Orden Franciscana de Seglares. En el artículo 54 dice: para la adquisición, disposición o transformación del patrimonio al que se hace referencia en el artículo anterior, además de observarse los cánones 638.3, 1292 y 1293 del CDC. El punto 1, dentro del artículo 54, en la fraternidad local deberá ser aprobado por el Consejo y sometido a los hermanos en una asamblea convocada para este fin. En el punto 2 deberá darse conocimiento a la Junta Regional o a la zona de aquellos hechos de naturaleza económica de cierta entidad o importancia. En el punto 3, para la validez de cualquier operación de la cual pueda sufrir perjuicio la condición patrimonial de la fraternidad de que se trate, se requiere el consentimiento expreso mediante escrito del nivel superior correspondiente. En el punto 4 dice: en las fraternidades regionales y nacionales, las propuestas se realizan por las juntas regional y nacional a los consejos respectivos para su aprobación
y en lo demás se seguirán las mismas normas 2 y 3 anteriores. En el punto 3 del título 6 dice Criterios económicos del Consejo Nacional, artículo 55. 1. Cada año tras la aprobación del presupuesto anual, el Consejo Nacional fijará la aportación económica por hermano profeso para el sostenimiento del Consejo Nacional y para aportar las cuotas que correspondan para el Consejo Internacional. 2. De los fondos nacionales, entre otros, se sufragarán los gastos de desplazamiento de los miembros de la Junta Nacional, así como otros que puedan derivarse del desempeño de su oficio. Los gastos de desplazamiento y estancia de los miembros del Consejo Nacional para asistir a las sesiones del mismo. El presupuesto nacional se elevará por años civiles, 1 de enero al 31 de diciembre, y deberá ser aprobado por el Consejo Nacional en la última reunión del año. Cada año, en la primera reunión del Consejo Nacional, el tesorero presentará a su aprobación el balance económico del año anterior. El punto 4 dentro del título 6 dice Criterios económicos del Consejo Regional. Artículo 56, 1. La aportación económica de los consejos regionales al Consejo Nacional será proporcional al número de hermanos profesos de cada fraternidad regional o de zona. En el punto 2 dice, se tendrán como normas para los consejos regionales los criterios ya señalados en el artículo anterior para el Consejo Nacional. En el punto 5 del título 6 dice criterios económicos de la fraternidad local, artículo 57. En el punto 1 del artículo 57 dice el Consejo Local, atendiendo a lo que dispone en el artículo 25 de la regla y 30.3 de las Constituciones Generales, fijará la aprobación antes de la finalización del año civil, dándola a conocer a los hermanos profesos por todos los medios de difusión a su alcance, teniendo en cuenta que al fijar aquella deberán incorporar las aportaciones a los niveles superiores. Se tendrán como normas los demás criterios para este nivel ya señalados en los dos artículos anteriores. En el punto 3 dice el Consejo Local a través del tesorero de la fraternidad local presentará las cuentas a la Asamblea de Hermanos para su aprobación. En el punto 4, en aquellas fraternidades locales de cierta entidad económica cuyo volumen de actividad y patrimonio a administrar sea elevado, elaborarán el presupuesto anual al que se refiere el artículo 55.3 de este estatuto mientras la Asamblea de Hermanos por mayoría absoluta no disponga lo contrario. En el punto 5 del título 6 dice las fraternidades locales a que se refiere el número anterior están obligadas a presentar a la Asamblea de Hermanos convocada solo para este fin dentro del trimestre natural siguiente al cierre del ejercicio económico anterior el balance y cuenta de resultados para su aprobación. Aquí tenemos una frase que dice, hasta el día de mi muerte no cesaré de enseñar a los hermanos cómo tienen que marchar por el camino que el Señor me mostró. San Francisco de Asís. Repito, una frase de San Francisco de Asís dice, hasta el día de mi muerte no cesaré de enseñar a los hermanos cómo tienen que marchar
por el camino que el Señor me mostró. Bien, pues ahora vamos con el Consejo Nacional, dentro del mismo tema 10, dice órgano supremo de gobierno de la Orden Franciscana Seglar en nuestro país. Queda claro en este apartado de los estatutos nacionales lo que es el Consejo Nacional. Se trata sin duda del mayor órgano de gobierno de nuestra orden en España. Se convoca ordinariamente cada 3 años y es presidido por el ministro nacional. Tiene varias funciones, pero especialmente podrían resumirse en organizar las directrices que marcan la vida de la Orden Franciscana Seglar en nuestro país en cuestiones de formación, económicas, de apostolado, etc., marcando los objetivos que pretendemos alcanzar, poniendo en práctica en la sociedad en la que vivimos el carisma franciscano al que hemos sido llamados. A él acudirán, dado lo trascendental de los temas que se tratan y por su importancia para el desarrollo de la vida franciscana, los ministros locales, los asistentes espirituales locales, los ministros regionales o de zona, los asistentes espirituales de zona, los asistentes nacionales y la Junta Nacional. De esta reunión surgirán las líneas maestras de actuación de nuestra orden para los años siguientes. Ahora pasamos al título Personalidad jurídica y patrimonio. Personalidad jurídica y patrimonio. Aunque cada fraternidad local goza de personalidad jurídica dentro de la propia Iglesia, la Junta Nacional debe facilitar la documentación necesaria para obtener la personalidad jurídica civil por parte del Estado español y las fraternidades que así lo deseen, quedando estas inscritas en el registro de entidades religiosas del Ministerio del Interior. Una vez realizados los trámites pertinentes y conseguida dicha personalidad, se remitirá una copia a la Junta Nacional para que sea custodiado en el archivo de la misma. Por su parte, el patrimonio de cualquier fraternidad, ya sea local, regional o nacional, está constituido por las aportaciones de los miembros, por herencias recibidas, por legados o donaciones, en definitiva, por todo el capital inmueble o no que se pueda poseer. Al inicio de cada trienio se elaborará un inventario con los bienes patrimoniales de cada fraternidad, enviando una copia a la fraternidad de índole superior. Por ejemplo, la fraternidad local lo enviará a la de zona a la de nacional, etc., que serán custodiados en sus respectivos archivos y que serán pedidos por el visitador en la visita pastoral que ésta realice a cada fraternidad. Para adquirir o transformar el patrimonio en cada fraternidad deberá ser aprobada la cuestión por el Consejo y sometida a la aprobación posteriormente de todos los hermanos de dicha fraternidad. Una vez aprobado, si este cambio de patrimonio es de envergadura notable, hay que comunicarlo a la Junta de Zona, que deberá dar o no por escrito su consentimiento. Criterios económicos de los diferentes niveles. Los criterios económicos se figuran según las necesidades y número de hermanos que cada fraternidad posee en todos sus niveles, ya sea local, regional o de zona o nacional. Se fijará una cantidad determinada que los hermanos deberán satisfacer. El importe de las cuotas de las fraternidades locales se repartirá según se establezca, dando una parte de las mismas a la fraternidad de la zona y otra parte a la fraternidad nacional, que dependiendo del número de hermanos que haya en las fraternidades de la zona, la Junta de Zona establecerá una determinada cantidad que deberá entregar a la fraternidad nacional.
Con esta parte del importe de las cuotas se sufragan gastos relativos a viajes de los miembros de las respectivas juntas y otros gastos derivados del cumplimiento de su misión. Pues aquí acaba el título 6 dentro del tema 10 y con ello vamos ya con las preguntas finales de este título sexto que dice: tras la lectura de esta parte del Estatuto Nacional, responde a las siguientes preguntas para reflexionar. 1. ¿Sabes si tu fraternidad tiene o no patrimonio? Repito, 1. ¿Sabes si tu fraternidad tiene o no patrimonio? 2. Si lo tiene, ¿lo consideras necesario? Si lo tiene, ¿lo consideras necesario? Punto 3. ¿Para qué lo emplearías? ¿Para qué lo emplearías? Punto 4. ¿Cuáles son las cosas que haces para ayudar a que los otros vivan un poco mejor? ¿Cuáles son las cosas que haces para ayudar a que los otros vivan un poco mejor? La pregunta 5 dice: ¿has pensado alguna vez en que el anhelo de la sencillez en un anhelo espiritual? ¿Has pensado alguna vez que el anhelo de la sencillez en un anhelo espiritual? Pregunta sexta dice: ¿estás de acuerdo que no funciona pretender que las cosas materiales satisfagan las necesidades espirituales? Repito, ¿estás de acuerdo que no funciona pretender que las cosas materiales satisfagan las necesidades espirituales? Pregunta número 7. ¿En tu vida cultivas una actitud de agradecimiento por los dones que recibes diariamente? Repito, ¿en tu vida cultivas una actitud de agradecimiento por los dones que recibes diariamente? Y por último, la pregunta número 8 dice: ¿te has dado cuenta de que dedicarse totalmente a aquello que haces, por pequeño e insignificante que sea, honra lo que estás haciendo, te honra a ti mismo y al Creador? Repito la última pregunta. Dice: ¿te has dado cuenta de que dedicarte totalmente a aquello que haces, por pequeño e insignificante que sea, honra lo que estás haciendo, te honra a ti mismo y al Creador? Pues bien, estas preguntas, hermanos, las contestamos, las reflexionamos, las pensamos y contestamos nosotros, bien particularmente, bien en familia, bien con los amigos, con quien estemos compartiendo esto, ¿verdad? Vamos a entrar ya en el título 7, dentro del capítulo que seguimos con el capítulo 10. Es un poquito largo, te repito, pero bueno, es así. El título 7 dice: suspensión o extinción de una fraternidad. Repito, el título 7 se titula Suspensión o extensión de una fraternidad. Estamos en los títulos dentro del tema 10. El artículo 58 dice en el punto 1: suspensión. A. Cuando circunstancias excepcionales lo requieran, el Consejo Nacional, a propuesta del Consejo Regional y previa valoración de la Junta Nacional, puede suspender el funcionamiento de una fraternidad local por un tiempo máximo de un año. El superior mayor que la erigió y la atiende pastoral y espiritualmente debe ser informado. B. El Consejo Regional tomará las medidas oportunas para que los hermanos de la fraternidad suspendida no involucremos en la causa de suspensión puedan ser incorporados
a otra fraternidad próxima mientras dure la suspensión. En el C dice, si la fraternidad suspendida tuviera bienes, el Consejo Regional nombrará un administrador de los bienes que actuará bajo la supervisión de la Junta Regional. D. La reanudación de las actividades de la fraternidad será dispuesta por el Consejo Nacional previo informe del Consejo Regional. Una vez hayan sido superadas las causas que determinaron la suspensión, se informará al superior mayor que la erigió y la fraternidad recuperará la administración de sus bienes a tenor del artículo 48.2 de las Constituciones Generales. El punto E dice, la suspensión puede ser recorrida conforme a lo previsto en el artículo 59 de las Constituciones Generales. El punto F dice, en caso de que los miembros con capacidad de voto activo y pasivo se reduzca a menos de 5, la competencia de animación y guía de la fraternidad local será asumida por el Consejo de nivel superior o por decisión del mismo, por el Consejo de otra fraternidad local. En el apartado, en el punto 2, dice extinción. A. Para la extinción de la personalidad jurídica de una fraternidad son de aplicación las disponibilidades del Canon 120 del Código de Derecho Canónico. B. La fraternidad del nivel local o regional se extingue también en el supuesto de que en capítulo extraordinario y con el voto favorable de 2/3 de los hermanos con derecho a voto determine la fusión con otra fraternidad del mismo nivel que se declare de acuerdo y sea aprobado por el Consejo del nivel inmediato superior. C. En estos casos, los bienes patrimoniales de las fraternidades extinguidas pasarán a las fraternidades reductoras y en los demás casos, los bienes patrimoniales serán administrados por el nivel inmediato superior. Constituciones Generales 48.1. En caso de restauración, según las leyes canónicas, las fraternidades recobrarán los bienes que queden, la biblioteca y su archivo. De aquí ya pasamos ahora al punto 8. Al título 8 que dice elecciones. Título 8 se titula elecciones. Dentro, repito, no nos liemos, dentro del tema 10, ¿vale? Entonces, en el título 8, el punto 1 dice normas comunes, artículo 59. 1. El capítulo electivo es anunciado públicamente por el ministro o presidente de la fraternidad 3 meses antes de la celebración y convocado según lo previsto en las Constituciones Generales 76.1 y en los artículos 36.3, 46.3 del presente estatuto. En el punto 2 dice, el ministro de la fraternidad de nivel superior, de acuerdo con su junta, puede anticipar y posponer la fecha del capítulo electivo, pero no por más de 2 meses a contar desde la fecha en que se cumplen los 3 años desde la celebración del capítulo anterior. En el punto 3 dice, cumplido el tiempo de su mandato, el Consejo de la Fraternidad realice aquellos actos necesarios a las exigencias de la vida de la fraternidad que no pueden ser diferidos al futuro Consejo. En el punto 4, téngase presente cuanto se establece en la disposición transitoria primera. El punto 5 dice, para proceder válidamente a la celebración de los capítulos electivos de las fraternidades locales,
se estará a lo que se dispone en las disposiciones transitorias tercera. El punto 6 y último dice: para proceder válidamente a la celebración de los capítulos electivos en los niveles nacional y regional se requiere al menos la presencia de más de la mitad de los hermanos del derecho a voto. En el punto 2 dice: participantes en los capítulos electivos. El artículo 60 dice que participan en el capítulo electivo de la fraternidad local: 1. Sin derecho a voto, el ministro regional o su delegado miembro secular de la Junta Regional o un miembro de la Conferencia de Asistentes Espirituales Regionales o su delegado. Constituciones Generales, artículo 76.3 y AEPOS FS 21.3, el asistente espiritual de la fraternidad local. 2. Con derecho a voto, a tenor del artículo 77.1 de las Constituciones Generales, tienen voz activa elegir y pasiva ser elegidos todos los franciscanos seglares profesos perpetuos de la fraternidad local que no estén legítimamente impedidos. Tienen solo voz activa los franciscanos seglares profesos temporales. Pasamos al artículo 61 que dice: participan en el capítulo electivo de la fraternidad regional sin derecho a voto el ministro nacional o su delegado, un miembro de la Conferencia de Asistentes Espirituales Nacionales o su delegado, la Conferencia de los Asistentes Espirituales Regionales. 2. Con el derecho a voto los miembros seglares del Consejo Regional y que se refiere el artículo 35 del presente estatuto, todos ellos gozan de voz activa y pasiva. Gozan de voz pasiva todos los franciscanos seglares perpetuos del ámbito regional correspondiente. En el artículo 62 participan en el capítulo electivo de la fraternidad nacional: 1. Sin derecho a voto, el ministro general y delegado, un ministro de la Conferencia de Asistentes Espirituales Generales o un delegado, y los asistentes espirituales regionales y nacionales. Con derecho a voto, los miembros seglares del Consejo Nacional, a que se refiere en el artículo 45 del presente estatuto, todos ellos gozan con voz activa y pasiva. Gozan de voz pasiva todos los franciscanos seglares profesos perpetuos del ámbito nacional. En el artículo 63, en el punto 1, dice: para la validez del capítulo electivo es preceptiva la presidencia del mismo por el ministro del nivel inmediato superior o su delegado. En el punto 2 nos dice: la ausencia del asistente espiritual del nivel inmediato superior a que se refiere el artículo 76.2 de las Constituciones Generales, si ha sido debidamente convocado, no impide o invalida la celebración del capítulo electivo. El artículo 64, en el punto 1, dice: la votación para la elección a cada uno de los oficios ha de ser precedida de la aprobación por el capítulo y propuesta por el Consejo Saliente, de la distribución de los oficios que se han de atribuir a un determinado número de consejeros, además de aquellos oficios ya establecidos en las Constituciones Generales 49.1. Seguimos en el título 8 y dice: el nombramiento por el presidente del capítulo electivo del secretario y 2 escrutadores escogidos entre los miembros del capítulo, la presentación por los capitulares, a ser posible, de al menos 2 candidatos para cada uno de los oficios
que tengan en cuenta la disponibilidad y las cualidades de los mismos, dejando a salvo la libertad de elección de cada hermano para elegir a cualquier otro. La elección de cada oficio deberá hacerse por separado y en escrutinio distinto. En primera instancia, el ministro. Para el oficio de ministro en cualquier nivel se requiere al menos tenga 3 años de profesión y participar activamente en la vida de la fraternidad. En segunda instancia, el viceministro. En instancias sucesivas, los restantes consejos en formación con lo dispuesto en el artículo 78.3 de las Constituciones Generales. La votación para la elección de los consejos será distinta para cada oficio. Los electores consignarán un solo nombre en cada papeleta de votación. Para la elección de los miembros de la Junta Nacional se requiere la misma mayoría que para ministro y viceministro. En el punto 4 dice: el ministro saliente de cualquier nivel no podrá ser elegido viceministro, según las Constituciones Generales 78.1.1/2. El punto 3 dentro del título 8 dice reelecciones. El artículo 65. En el apartado 1 dice el mandato conferido a los elegidos para cada oficio dura un trienio. En el punto 2 dice para la reelección de los oficios se procede en conformidad con el artículo 79 y 1/3 de las Constituciones Generales. En el punto 3 dice para la tercera elección consecutiva de los consejeros con independencia de la fundación desempeñada preferentemente secretario, tesorero u otras, se suman todos los trienios transcurridos a fin de determinar la mayoría requerida para la reelección. Los trienios de los mandatos conferidos para los oficios de ministro, viceministro y consejeros son distintos en los respectivos recorridos, por tanto, en paso de un oficio inferior a otro superior, lo mismo que de uno superior a otro inferior. No se suman los mandatos, salvo que se prescribe para el ministro en el artículo 64.4 de este estatuto. Y por último, dentro del título 8 tenemos el apartado que dice 4. Término de los oficios. El artículo 66 dice: finalizado el trienio para que el que fue elegido, el ministro o presidente entrega a su sucesor las actas y los documentos de fraternidad y libros de la administración debidamente firmados por el tesorero y por el ministro, así como el archivo y el inventario de bienes y derechos, si los hubiere, debidamente actualizados, levantándose acta del traspaso. Aquí finaliza el título 8, hermanos. Y yo creo que aquí ya vamos a hacer un descanso, pero ya ese descanso va a ser por hoy. Hasta mañana. Mañana entraremos con el título 9, titulado de los oficios. Con el título 9 dentro del capítulo 9. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a finalizar ya con la bendición final por hoy de San Francisco, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti.
te mire benignamente y te conceda la paz. El Señor te bendiga. Carísimos hermanos, todos, paz y bien. Recibid todos un abrazo fraternal en Francisco, de su hermano Luis mi Diego, el menor de todos, servidor de ustedes. Buenas noches y hasta mañana si Dios quiere.